Programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Hechiceta Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla el Leopoldo Espaillat y contamos como siempre para llevar a cabo el programa con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Buenos días, Roger. Buenos días, buenos días. ¿Qué has sabido del motor? Bueno, estamos sabiendo aquí que del accidente como tema desgraciado de aviación de Nueva York. Y lamentable accidente que nos ha llegado a lo más profundo del alma. Y este programa desde el primer día expresó su dolor y su solidaridad con todos los dolientes de los que tuvieron fueron víctimas fatales de ese trágico evento. La información de hoy dice uno de los titulares: ruidos extraños antes de caer el avión. Sí, es muy cierto. Pero antes yo quisiera apuntar a dos informaciones que de los reportes previos de la investigación que ya se han hecho, se ha podido determinar cosas en forma categórica, como por ejemplo que el avión no descargó combustible. No es verídico el informe que previamente se había hecho de que había descargado el combustible, y era imposible, aunque pudiese quizás haber hecho alguna pequeña descarga, pero no iba a entrar en ese procedimiento en la circunstancia en que se produjo tan aceleradamente este evento, que fue de las 9:14 a las 9:17, y que categóricamente no pudo haber arrojado ni siquiera una gota de combustible. En segundo lugar, es que hay otro informe que determina que ambas turbinas dejaron de funcionar y se desprendieron del aparato porque fueron encontradas ambas, una en un lugar próxima a casi encima de una estación de combustible, y otra en otro lugar, pero separado del cuerpo fundamental, el cuerpo central del equipo. Y dice que se produjeron un tipo de fallo, unos ruidos, según ya los informes que se ha tenido de la caja negra de registro de voz, que fue la CBR, y también de la FDR, que es la caja negra de registro de datos de vuelo. Se produjeron unos ruidos extraños en ambas turbinas, y en la del lado izquierdo primero y después en la del lado derecho, y esos ruidos extraños vinieron parece a provocar lo que ya se constituyó en una falla trágica, catastrófica, como le llaman, porque hay fallas de turbina que no producen accidentes y pueden ser corregidos por la acción de la cabina, y la falla trágica que no hay oportunidad de corregir. Hay un gráfico en el periódico Hoy de Hoy que creo que está titulado mal. Observen ese gráfico. Los accidentes al despegar son poco frecuentes. Bueno, no, es todo lo contrario, según lo que dice ese diagrama. Esto es un diagrama que muestra la altura del avión. Aquí está corriendo en la pista, aquí está despegando, la carrera de despegue en su nivel de vuelo, y aquí comienza a descender, y ya aquí entra en el proceso de aterrizaje. Fíjense, este diagrama que está aquí atrás es el diagrama de accidentes, de porcentaje de accidentes. Exactamente. Fíjense que los dos puntos más altos están el punto 2, que es un 14.2% en el despegue, y un 23.6% cuando se inicia el periodo de aterrizaje. La aproximación, como le llaman. Cuando ya está prácticamente bajando, ¿verdad? Que está sobre la pista, y ahí se producen
porque puedes chocar, incluso hasta desviarte y chocar con un obstáculo, una montaña o algo. Y si la visibilidad no es apropiada. Si ha perdido la visibilidad. Condiciones o de vuelo. los aparatos han dejado de funcionar. Exacto. O se le ha apagado a usted la pista de aterrizaje. O se le ha apagado las luces de aterrizaje como Puerto Plata. Adiós, sí, Sí. eso es cierto. Entonces, eso es un error de titular, de la titulación del periódico. Es al inverso. Es todo lo contrario. Los accidentes al despegar son muy frecuentes y es el segundo pico después del Del de aterrizaje. 23.6%, que es el punto cuando ya comienza a buscar la pista para aterrizar. Quiere decir que se produjo precisamente en una de las características de riesgo. Ahora, yo lo que quería hacer es una pregunta, Roger. Todavía no se ha descartado que sea No sabotaje. está totalmente descartado que haya podido ser un sabotaje. un acto ¿De sabotaje? de sabotaje. Ahora yo pregunto, muy bien, aceptemos que es un sabotaje. Estamos tratando de infundir confianza y que la gente vuele. La primera medida que nosotros criticamos aquí, contraria a ese propósito, fue cuando el gobierno de Estados Unidos anunció que cada vuelo iba a ir escoltado por un caza F-16 que tenía instrucciones de que si había un intento de secuestro de ese caza, se iba a ocupar de que ese avión fuera derribado, el avión comercial. Entonces yo pregunto, ¿cómo se le puede infundir confianza a la gente? Súbase ahí, que cuando usted mire por la ventanilla y ve un F-16 que lo está escoltando, usted está seguro ya de que si hay algún intento en la cabina, ese avión F-16 va a derribar el avión donde usted va. Ahora yo le pregunto a las autoridades de Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia para los muertos que hay ahí de haberse caído por un sabotaje o haberse caído porque o que lo derribe el F-16? No. Vamos a aceptar que no fue un sabotaje, pero ahora me van a decir que fue una falla. Ajá, ¿y cuál es la diferencia para el que está muerto ahí y para sus parientes? No, tranquilícese. En cuanto a las... No fue sabotaje. Sí. No, el problema es que ahora hay una total inseguridad para volar. Entonces, ¿cómo usted restaura confianza para que la gente vuele? Entonces usted va a decir ahora, no, tranquilo todo el mundo, porque no fue sabotaje, sino que simplemente el motor no servía, o hubo descuido en el mantenimiento, o se tragó la turbina una gaviota. También esa posibilidad está incluida. ¿Cuál fue el otro pájaro que a veces está ahí en el aeropuerto Kennedy? Gaviotas. ¿Son las gaviotas? Sí, las Bueno, gaviotas. El asunto es que cualquiera de esas cosas está indicando que no ha habido el cuidado debido, porque hasta esos pájaros que están frecuentando las pistas tienen que ser eliminados. Porque, ¿qué explicación usted va a dar después? No, que se succionó una gaviota, o sabe Dios qué otra cosa. Es una manada de gaviotas. Sí, Yo no entiendo eso. Yo lo que digo es que, y más adelante vamos a ver en los titulares, cómo el turismo sigue de capa caída. Porque el turismo, decíamos ayer, va a tener que moverse en botes de remo. bueno, es que es muy lógico que la reacción de la gente que quiera venir al país o que tenga la expectativa de venir a la República Dominicana O a cualquier o parte del mundo. cualquier otra parte del mundo tienda a no moverse del lugar en donde está, es decir, se mantenga Tienda a no a moverse. permanecer allí. Tienda a no moverse en avión. Sobre todo en avión, más que en ningún otro medio de transporte. Bueno, yo no sé. Seguiremos el De hecho, curso de estas cosas, pero no estamos conformes. No, el tipo de equipo de motor que tenía instalado esa aeronave ha sido muy cuestionado y está bajo una investigación, una fiscalización muy profunda desde hace mucho tiempo. Bueno, vamos a ver el próximo tema, que es el petróleo y los combustibles. Y Dice la noticia de hoy: temen guerra de precios con petróleo. Ustedes recuerdan lo que nosotros les decíamos con relación a la búsqueda de reducción del volumen de producción del petróleo como mecanismo para inducir una baja de los precios. Oiga lo que dice aquí.
El ministro del Petróleo de Qatar, Abdallah Al-Attiyah, si así se pronuncia, temo que nos lleven a una guerra de precios que sería desastrosa para todo el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si bajan la producción, va a venir lo que ya yo les he explicado, alguien va a tratar de ocupar ese espacio, porque además, entre las mismas entidades productoras o países que son integrantes de la OPEP, tampoco respetan las cuotas, ¿no? Y los integrantes de la OPEP, mucho menos los que están afuera. Y los que están afuera, mucho menos, eso están acechando que los que están en la OPEP reduzcan su participación en el mercado para llenarlo con la suya. Y después, cuando los precios suban, ya el espacio ya se lo ocupó otro, como con aquello de que el que fue a Villa perdió la silla, ¿no? Entonces, vendría una guerra de precios para tratar de recuperar el espacio. Y entonces, si van a una guerra de precios, como quiera, se le van a caer los precios. El problema no es la cantidad de petróleo que hay, es la falta de demanda. La economía está paralizada y entonces eso genera un excedente. El problema es que mientras la economía esté paralizada, le pueden bajar la producción. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo con la tasa de interés en los Estados Unidos? ¿Ustedes no vieron la última reducción de la tasa de interés? La tasa preferencial de referencia que aprueba la Junta Federal de Reserva de los Estados Unidos está en un 2% y ha producido algún resultado. Ningún resultado. ¿Por qué? Porque la condición sine qua non de la economía, que es la seguridad, la tranquilidad, en fin, todos los elementos que están ahora mismo ausentes del cuadro, del panorama, no pueden ser restaurados, no se han sido restaurados. Y entonces están bajando, están manejando un mecanismo, un resorte, un recurso que en otros momentos y en otras circunstancias ha dado resultados. Usted baja la tasa de interés, la gente va a los bancos y eso tiende a mover la economía porque eso crea, le da insumo financiero a una serie de iniciativas y eso se convierte entonces en una revitalización de la economía. Pero con la economía como está ahora mismo, pueden bajarla a cero y eso no va a mover la economía de Estados Unidos. Bueno, eso mismo está pasando con el petróleo. Pueden bajar la producción lo que quieran, la economía sigue paralizada. Claro, hay un mínimo de consumo. El nivel en que la economía se encuentra hoy en día. Roger, que tenemos que asegurar con México y con Venezuela que lo que nosotros consumimos no nos va a faltar. Ahora, tenemos que comenzar una política de ahorro nacional. Óigame bien, tenemos que comenzar eso. Y vamos a tratar de acercarnos a la Secretaría de Industria y Comercio a ver cómo, de alguna manera, insufla usted ese... La Secretaría nos escucha nuestras recomendaciones en el sentido de que hay que imponer una política de ahorro energético. El negocio de las petroleras es que nosotros seamos dispendiosos con el consumo de los combustibles, porque su negocio es cobrarnos después el combustible. ¿Qué les importa a ellos que nosotros estemos botando el combustible? No, eso no es su problema, es problema de nosotros. Cuando el actual presidente de la refinería reconoce algo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho, no se debe utilizar el gas licuado del petróleo en el transporte público porque va a consumir en un día un vehículo lo que un ama de casa consumiría en un mes. Entonces está claro que si queremos ahorrar con gas licuado de petróleo, lo primero que tenemos que hacer es sacarlo del consumo del transporte. Y eso es así. Lo que pasa es que se necesita la voluntad política. Pero aquí están las declaraciones. Parece que aprovechando la reunión de la Organización Mundial de Comercio, allí hay algunos ministros y han hecho algunas declaraciones preparando la reunión de la OPEP. Pero vamos a ver. Hasta ahora no hemos fallado, ¿verdad? En nuestro pronóstico. Todo va dando sobre la diana. La reelección y la constitución, Bolín. ¿Qué dice? Mejía va al Senado y reitera que no acepta reelección presidencial, yo creo. Bueno. Hay otro titular. Y dice también, no a la reelección fue ratificado por Hipólito. Y eso está allí en el Expreso, ¿no? Hay un titular incluso. No a la reelección fue ratificado por Hipólito. Por cierto, acompañado de una fotografía muy desagradable de un afgano muerto. Sí, que se parece a Osama Bin Laden.
Bueno, aquí está el titular, no a la reelección. Y yo me alegro que el presidente haya ido a decir eso. Ahora, yo le digo al presidente, ¿usted quiere que lo cojan en serio? Destituya a todos los funcionarios de su gobierno que han hablado de reelección, comenzando por su encargado de prensa, que este programa le pidió a usted que lo destituyera por haberse ido a un programa de televisión a propugnar por su reelección. A promoverla. A propugnarlo y a decir que usted es el mejor candidato que el PRD tiene para las próximas elecciones presidenciales, dijo el señor González Fabre. Entonces, Y yo cuestiono también el procedimiento de ir al Congreso del presidente de la República. no, yo lo encuentro bien. Si él consideró que para hacerse oír de unos legisladores que habían desairado al presidente del PRD en una reunión que fue a que fueron invitados y ellos lo dejaron plantado, salió en el periódico de ayer tarde. Así fue. Entonces me parece muy bien que si él quiere hacer sentir su respaldo a lo que se firmó en Palacio y a donde fueron todos los legisladores para después irse al Congreso a hacer otra cosa. Bueno, y como hay la sospecha inducida por las expresiones y declaraciones de esos funcionarios de Palacio, por eso le decimos, señor presidente, destituyalos, comenzando por el encargado de prensa e información de Palacio. Y vamos ahora a la crisis eléctrica. Bueno, eso confirma lo que habíamos comentado ayer, ¿verdad? Hoy están algunos representantes de las entidades industriales. ¿Ah, sí? Sí, que son los que están pronunciándose en el día de hoy. Sí, están demandando un descenso que reduzcan la tarifa. Rechazan su solución que traería ahorro a clientes no regulados. También. Aquí están las federaciones de asociaciones industriales y dominicanas de comerciantes, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, etcétera. Y dice, mientras resaltaban que la Superintendencia de Electricidad debe defender al consumidor y sin embargo lo está castigando. Bueno. Claro, ellos están hablando en nombre de los industriales. ¿Y quién habla a nombre de las amas de casa y los hogares dominicanos? Porque estamos afectados de esa misma restricción. Yo quiero decir lo siguiente. Eso, de esa posibilidad de ahorro, poniéndose en bloque, sería absolutamente innecesario si el trato a los consumidores fuera equitativo, porque eso lo único que hace es crear una posible salida a los grandes consumidores. Pero fíjese bien, eso significa, vamos a fastidiar entonces a los medianos y a los pequeños, y los grandes podrán entonces acogerse a esta cláusula y entonces tendrán un trato distinto. Y yo le quiero decir lo primero. La Constitución de la República prohíbe los privilegios. Y esa discriminación en los precios en función de una legislación que le permite a un segmento de los consumidores tener un trato preferencial, lo vamos a apelar, aunque no haya Suprema Corte de Justicia. Pero vamos a ir a otro tribunal, que no sea la Suprema. Y vamos a decir que eso es violatorio a la Constitución y a las leyes de la República. Bueno, eso es lo que dentro de las tantas imitaciones que hacemos de los procedimientos y de las formas de vida en los Estados Unidos, esa es una que deberíamos imitar. Allá la tarifa es igual para todo el mundo. No, yo creo que tienen una tarifa industrial también, una tarifa comercial. Pero las industrias son todas las tarifas industriales. Todas, y a eso me referí. Una clasificación diferente. Todas residenciales, ¿verdad? Pero no hay una situación en donde tú tengas una discriminación como esta. Están cobrándonos 3 veces lo que paga el consumidor norteamericano, no tenemos escapatoria, tenemos que pagar, el gobierno se pronuncia reiteradamente diciendo que hay que pagar, pero no le exige a los señores que están sentados ahí que paguen lo que ellos se comprometieron a pagar para poder ser socios del Estado en las famosas empresas capitalizadas. No, pero para eso no, ya eso se le olvidó al gobierno y a sus funcionarios y también al presidente, que fue el primero que denunció esa situación al día siguiente de tomar posesión. Pues ya eso se olvidó. Pero nosotros no lo hemos olvidado. Y se lo vamos a estar recordando al presidente respetuosamente desde esta cercanía electrónica que tenemos con su despacho. Y a sus funcionarios se lo vamos a recordar en la forma que sea. Y el pueblo dominicano tiene el derecho a manifestarse en contra de eso, porque la Constitución de la República así se lo permite. Nosotros no estamos obligados a
quedarnos de brazos cruzados si alguien se sienta en una empresa de esas a maltratar al pueblo dominicano. Eso no es así. Y la policía no puede venir a paliarnos como fue a paliar a los médicos en la manifestación de la Asociación Médica Dominicana. No lo puede hacer, ¿eh? Vamos a entrar ahora al ámbito internacional. Aquí yo te traje una noticia de tu amigo. Ajá. Clinton renuncia como abogado ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Sí, yo tenía conocimiento, pero... No, pero a él ya le había puesto una sentencia. Sí, es por 5 años esa restricción. Y es precisamente para evitar entrar en conflicto con la Suprema Corte y que la sentencia se convierta en permanente. Él optó por no presentar oposición a esa sentencia de la Suprema Corte para poder postular ante la Suprema, pero él puede postular ante los otros niveles de la judicatura, de la justicia. Y con eso le resuelve su problema al pueblo norteamericano. Sí, sí, en parte. Así como le mintió con la deuda externa, que hablaba de 3 trillones, porque la deuda del gobierno de Estados Unidos es externa, la tienen en sus manos los países petroleros y el Japón. En gran medida. Y entonces realmente no son 3 trillones, eran casi 6. O sea que él le mintió al pueblo de los Estados Unidos. Como La le mintió externa, sí. Por eso que a lo mejor esa es la diferencia. La deuda del gobierno de los Estados Unidos. Tiene un total de 57. Es 5 trillones 779, está por ahí. Pero la externa, la parte de la deuda externa, de esa deuda la externa. Pero él decía que la deuda del gobierno era 3 trillones. Que la deuda del gobierno, no la deuda externa. Ah, bien. Bueno. A lo mejor se equivocó. Yo le digo, probablemente. Así tú siempre le buscas una excusa. Yo le digo ahora externa porque yo sé, y eso lo denunció Ross Perot, en el momento en que tuvo alguna relevancia en el proceso electoral interno de Estados Unidos hace unos años, que la mayor parte de esa deuda estaba en manos del Japón. Pero yo sé que antes de colocarle los certificados del Tesoro forzosamente, ¿no? Porque eso fue como los voluntarios de Macabón y Lilito, sí. ¿no sé eso, no? Sí. Ahí le mando a los voluntarios a favor de devolverme la soga. Bueno, pues Bush obligó al Japón a comprar los certificados del Tesoro, pero Reagan había obligado a los países árabes a comprar los certificados del Tesoro también. Por eso le van a hacer un monumento ahora. Quiere decir que la mayor parte de esa deuda del gobierno de los Estados Unidos es externa. Pero los Estados Unidos también tiene una gran deuda interna, sobre todo, ¿usted sabe con qué institución la tiene? Con el Social Security. En gran medida tiene una gran deuda cada el gobierno vez que se le ha descuadrado, ahí es que va a buscar. Cada vez que se le ha descuadrado el presupuesto para terminar el año, le echan mano ahí. Pero eso es para no... Esa es una parte nada más. Pero eso es lo que han buscado para no emitir más certificados del Tesoro. Sí, para no estar haciendo más Entonces, emisiones. hacen esa transferencia y le sacan ese dinero que está ahí, que no es de ellos. Sí. Reagan casi lo llega a quebrar. Bueno. Y lo rescató ese señor que está ahí que no puede postular frente a la Suprema Corte. Bien. La Iglesia Católica advierte sobre una crisis de gobernabilidad en Venezuela. El arzobispo fue el que hizo unas declaraciones sobre ese sentido, advirtiendo al presidente Chávez de que la situación estaba entrando en un grado de conflicto, un nivel de conflicto. ¿Y por qué no se lo advierte a los que están cooperando? Usted me toma la palabra antes de que yo entre por el otro lado de la conducción del asunto. Le está advirtiendo a Chávez, pero a los otros no. Que se lo advierta a Carlos Exacto, como los que vienen aquí a hacer pronunciamiamientos y otros que desde Miami también hacen su pronunciamiento. No es el mismo, que viaja de aquí a allá. Allá. Bueno. Pronunciamiento aquí, pronunciamiento en Miami. Pero bueno, dice, en el día de ayer también había alguna información sobre eso. Dice Venezuela, la actitud oficial ante el terrorismo provoca polémicas. Eso fue del domingo 11. Y ayer 12 decía que la prensa Chávez admite descontento militar. Sí, porque se había anunciado, se había dicho, se había comentado sobre un descontento de golpe de Estado y algo así. No, él dice que de golpe de Estado no va a haber, pero dice descontento, pero puede ser que lo haya, ¿no? Lo hay en todo el pueblo y creo que lo hay en todos los países porque la situación social y económica que por lo que estamos atravesando, Venezuela no escapa a eso, no, ni México, ni nadie. Y los militares pasan por las mismas penalidades. Claro que pasa el pueblo, no es cuestión de que Chávez, ni no Chávez, ni qué sé yo cuánto, es cuestión de
de que Argentina está peor y entonces que los arzobispos no se pueden quejar de la política que está implantando el gobierno del presidente, ¿cómo se llama? Fernando de la Rúa. De la Rúa. Miren No. este artículo que salió en uno de los suplementos. No sé si se va a ver bien el contraste. Aquí lo que dice es rompiendo el control de la OPEP. De la OPEP. Y abajo dice, olvidémonos de la independencia energética. Estados Unidos siempre dependerá del petróleo importado. Por eso pero eso no quiere decir que haya que depender de la OPEP. Claro. Ustedes recuerdan que les hemos dicho que el gobierno de Estados Unidos está en manos del petróleo, porque tanto el señor presidente actual como su padre estuvieron ligados al negocio del petróleo. Pero también el vicepresidente Dick Cheney, que fue acusado por Al Gore en la campaña de que su empresa con la que él trabajaba, o la de la cual era ejecutivo, estaba buscando descongelar una zona de Alaska que está protegida por razones ecológicas. Una reserva. Sí. Lo que llaman Reserva. los slopes, las laderas. Sí. ¿no? Y Reserva entonces ecológica. ahora se está argumentando y hay todo un batir de la necesidad de que Estados Unidos no dependa del exterior, pero es para abrir Claro. esa explotación. Cerrar allá y justificar la apertura aquí. Ajá. Bueno, pero el otro día hubo un ataque al oleoducto del cual no se ha vuelto a hablar. ¿Tú recuerdas que le Sí, unas dispararon con un perforaciones que le fusil? hicieron un fusil de alto calibre. No, y de alto poder. De alto poder, sí. Porque si tú le tiras con un fusilito, No le hace probablemente nada. no le hace nada, ¿no? Probablemente no, porque esa... no se ha vuelto a hablar de eso. Entonces yo le pregunto, bueno, vamos a suponer que ustedes abren eso allá. Ya tuvimos una desgracia ecológica que fue Ahí la del mismo. Exxon Valdez. que desde la que no se ha repuesto De la totalmente cual el todavía. gobierno de entonces, que era el del presidente Bush padre, hizo un gran encubrimiento de las repercusiones de ese desastre para disminuirle las demandas que podían Claro. caerle encima a la Exxon, que es la Standard Oil del señor Rockefeller. ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a suponer que venga no por barco, sino por oleoducto. Sí, pero que el riesgo... el Y riesgo si está alguien ahí. le tira un tirito con algo más pesado. O otro tipo que no sea tirito, ya usted sabe a qué me refiero. No, y todo, aquí el también. artículo es muy interesante porque habla de cómo en el territorio de los Estados Unidos hay pocitos que lo que producen son 2 barriles al día, no 5,000. Pero eso es lo que nosotros hemos estado diciendo. Señores, eso me lo dijo a mí en un evento de OLADE, o la Organización Latinoamericana de Energía, un técnico del Instituto Mexicano del Petróleo. No le hagan caso al concepto de la rentabilidad de los pozos. Porque por poco que sea, si ustedes tienen muchos pocos, ustedes van a lograr sustituir Claro, una parte una de la buena importación. proporción, sí, y de la todo lo que importación. ustedes sustituyan la importación se lo Se están lo están ganando. ganando. Y me lo dice un mexicano que debería estar interesado en que compramos Sí, en vendernos su petróleo. en vendernos su petróleo y que nosotros se lo compráramos. Bueno, yo creo que es un acto de honestidad profesional. Desde luego yo traje esa recomendación aquí, pero no logré encontrar, era ya el gobierno de Salvador Jorge Blanco, el respaldo para llevar adelante esa idea. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos. Bueno, vamos a hacer ahora esta parte del programa con algunos temas de la economía mundial. Pero antes, quiero leerle un parrafito, porque tenemos que comenzar analizando lo que pasa en la economía de los Estados Unidos, Claro. porque esta repercute en la economía del mundo. Pero oigan lo que pasa con el petróleo que consume Estados Unidos. Dice este artículo que salió en el suplemento de hoy de la revista Fortune, ¿verdad? Es una revista muy acreditada de los Estados Unidos. Sí, sobre temas económicos. y Sí. eso. Dice, para apreciar la situación energética en la que se encuentra Estados Unidos después del 11 de septiembre, no hay que visitar los campos petrolíferos de Texas y Alaska, ni viajar a Kuwait o Arabia Saudita. Basta con darse un paseo por el este de Kentucky. Allí en lo profundo de las montañas Apalaches se pueden ver pozos de petróleo no más altos que una jirafa, que a duras penas sacan unos 2 barriles de crudo al día. Estas pequeñas perforadoras pueden parecer casi antidiluvianas, pero en realidad
forman una parte vital del entramado energético del país. A pesar de que los pozos de Oriente Medio producen 20.000 barriles al día, incluso sin utilizar sistemas hidráulicos de bombeo, es decir, que la presión natural tira el petróleo hacia arriba. En Estados Unidos, el 20% de la producción doméstica procede de estos pozos caseros. El 20%. Y otras fuentes marginales diseminadas por todo el país, desde California hasta Pensilvania. Esa discrepancia numérica, 20.000 frente a 2, es una ilustración clara de por qué Estados Unidos nunca va a ser capaz de satisfacer la hambrienta demanda interna con crudo doméstico. Por mucho que hable el presidente Bush de independencia energética o autarquía, ¿no? Y de su relevancia para la seguridad nacional, Estados Unidos siempre dependerá de petróleo importado. El petróleo está fuera de nuestras fronteras, así de claro. Y aunque los políticos no tengan ganas de admitirlo, cualquiera en la industria le dirá que el porcentaje de petróleo que importamos, cerca de un 60%, va a seguir subiendo. Estados Unidos consume cerca de 20 millones de barriles al día, un 18% más que hace 10 años. La independencia energética no se puede ni plantear siquiera, alega Edward Morse, un experto de la industria. Consumimos el 25% del petróleo mundial, pero solo tenemos el 3% de las reservas, dice. Esa no es una buena noticia, especialmente ahora que las fuerzas especiales están cayendo en paracaídas sobre Afganistán y las tensiones están desatadas en Oriente Medio. ¿Ustedes recuerdan lo que hemos dicho con relación a lo del Islam, el Ramadán y los países árabes que están ahí en forma predominante organizados en la OPEP? Dice aquí, pero las cosas no son tan deprimentes como parecen a primera vista, al menos en el plano petrolífero. Y por ahí sigue. Entonces, los Estados Unidos son el eje de la economía mundial. Y Estados Unidos tiene su economía paralizada. Vamos a examinar qué dicen voces autorizadas que han hablado sobre el tema, sobre todo a partir del martes, ese funesto martes, 11 de septiembre. En primer lugar, vamos a ver qué dijo el presidente del Banco Mundial, con el discurso más secreto de todo el Internet. Dice aquí lo que salió en la prensa dominicana, que fue por vía de una cadena de noticias alemana. El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, advirtió hoy al mundo que mientras exista pobreza, los ricos no tendrán paz, en un discurso en el que aseguró que lo ocurrido el 11 de septiembre así lo demuestra. Si no tendemos una mano a la gente viviendo en la pobreza y no creamos una mejor distribución de la riqueza, no habrá paz. Es muy sencillo, dijo Wolfensohn, en un discurso que ofreció en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Defensa, SIP, en Washington. Recordó que el 80% de la población del planeta vive con el 20% del ingreso. Repitió el concepto poniendo números a los porcentajes y dijo que hay 6.000 millones de habitantes en el mundo. De esos, 4.800 millones accede a solo el 20% del Producto Interno Bruto del mundo. Añadió que la mitad de la población mundial, 3.000 de los 6.000 millones, viven con menos de $2 al día. De estos, 1.200 millones de personas viven con menos de $1 al día. Esta situación de disparidad en la distribución de la riqueza es la que está siendo desafiada desde las calles, con las manifestaciones desde Seattle hasta Génova, y también con los atentados terroristas del 11 de septiembre, afirmó. Hasta el 11 de septiembre para mucha gente había dos mundos, dijo Wolfensohn, el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo. Pero esa idea es falsa, dijo. La pobreza en un lugar es pobreza en todos lados. Wolfensohn dejó claro que eso es lo que ha quedado evidente el 11 de septiembre. La pobreza en un lugar del mundo se trasladó en forma de violencia a otro lugar del mundo. Esos atentados dejan en claro, aseguró, que los ricos deben buscar urgente una solución a la pobreza, ya no por solidaridad o caridad, sino por su propia supervivencia, su propia seguridad y su propia paz. El que todavía creía que había una pared entre los dos mundos, seguro que ahora ya cree que simbólica y realmente esa pared se ha derrumbado. Para mí,
Esto implica un enorme cambio en términos de la interdependencia global y del rol de mi propia institución, y más allá de eso, la forma en que pensamos sobre el desarrollo. Termina más o menos la crónica. Aquí dice, para el año 2025, los líderes del G7, o sea, los grupos de las 7 naciones más desarrolladas del mundo, seguirán representando al exacto mismo número de personas que representan hoy, porque la población allí está controlada. En cambio, en los países en vía de desarrollo habrá 2.000 millones de personas más, dijo Wolfenson. Los pobres se reproducen más rápido. Hizo un silencio y enfatizó, 2.000 millones de personas más. El crecimiento poblacional del planeta está concentrado en los países pobres del mundo, según las proyecciones de todos los organismos internacionales. Bueno, este fue un discurso que dice aquí que fue grandemente aplaudido en esa asamblea de la CIC, pero yo no he podido conseguirlo. Grandemente aplaudido, pero ínfimamente divulgado. Divulgado. No, y estaban todos los periodistas de América. De América ahí concentrados. Y dueños de medios también. Yo no he podido conseguir comunicarme con Rafael Molina Morillo, un amigo, director de la revista Ahora, porque yo le dejé recado a su personal, incluyendo al jefe de redacción, Monegro, comunícate con Rafael y dile que no deje de venir con ese discurso. Luego yo llamé, me dijeron que no lo había traído, que lo estaban diligenciando. Sí, pero tengo que ver si viene, ¿no? Los discursos cuando terminan se le entregan a la Secretaría y la Secretaría se los reproduce a todos los asistentes al Congreso. ¿Qué dice entonces Stiglitz, el Premio Nobel de Economía? Ajá. Léete ese cronista ese pedacito. Que dice, Nobel de Economía denuncia hipocresía de los Estados Unidos. El estadounidense Joseph Stiglitz, uno de los galardonados con el Premio Nobel de Economía 2001, denunció la hipocresía de Estados Unidos sobre los países, sobre los paraísos fiscales y la ideología de que todo es privatizable, que amenaza la seguridad nuclear y aeroportuaria. En un artículo publicado hoy por el diario económico Les Echos, Stiglitz denuncia los dogmas que han inspirado hasta el pasado 11 de septiembre las políticas económicas del Tesoro estadounidense. Mientras que Estados Unidos lanzaba un llamamiento a la transparencia en los mercados emergentes tras las crisis del sudeste asiático, el secretario de Estado del Tesoro del expresidente estadounidense Bill Clinton, Lawrence Summers, y el actual del republicano George W. Bush, Paul O'Neill, unieron sus esfuerzos para proteger a los paraísos fiscales offshore, es decir, fuera. Espérate ahí un segundo. Recuerden este libro que yo se lo había traído antes. Eso quiere decir cuando las corporaciones rijan al mundo. Okay, esta es la segunda edición. Objetivo final de la globalización. Segunda edición de este libro magnífico. Entonces, ese es el propósito, que los gobiernos no rijan el mundo. Y por eso se le ha ido quitando, debilitándolo, apoyo a las Naciones Unidas, hasta el extremo que Estados Unidos no pagaba ni siquiera sus cuotas. ¿Por qué? Porque hay que darle paso a una nueva estructura de dominación que, en lugar de ser la de unos gobiernos que tienen teóricamente el mismo derecho en esos organismos, es decir, son jurídicamente entes iguales, aunque la realidad es otra. Pero por lo menos hay unos eventos donde allí pueden hablar y expresarse y debatirse las cosas. Foros, sí. ¿Quién nos representa a nosotros cuando se juntan los orocones, dueños de esos capitales que han emigrado, comenzando por Estados Unidos, hacia esos países fiscales para no pagar el impuesto al Tesoro norteamericano? Y algunos de ellos han renunciado incluso a la ciudadanía norteamericana para no ser sujetos de fiscalización, ¿verdad? ¿Y quién nos representa cuando ellos se reúnen a decidir nuestra suerte? Y cuando esas decisiones pasan a ser las agendas de esos gobiernos porque ellos siguen influyendo. ¿O tú crees que no influyen en lo que pasa en los Estados Unidos? Total y absolutamente. Ellos son los que ponen el dinero, financian la campaña. Quitan y ponen presidente, señores. Entonces, ¿y a nosotros quién nos va a representar ahí? ¿Dónde está la Asamblea de Naciones Unidas de los capitales de los paraísos fiscales? En ninguna parte. Allá podemos por lo menos ir a gritar
como está gritando Hugo Giuliani en Qatar, ¿verdad? Está hablando a nombre de la economía que ellos mismos nos impusieron y que yo he combatido toda la vida, pero reconozco que ya donde estamos no la podemos quitar de la noche a la mañana. Tenemos que hacer una transición para irla soltando. Claro. No, pero nos dicen, no, mañana mismo ahora usted tiene... Espérate. 2005 tienen que entregar. Tú me impusiste esto. Entonces ahora yo tengo que irlo soltando poco a poco. Y eso es lo que está planteando allá el representante dominicano. ¿Qué más dice? Dice aquí que el economista, se refiere a Stiglitz, aseguró que O'Neill, el secretario del Tesoro actual del gobierno de Bush, defiende intereses financieros determinados, en alusión a Wall Street, y otras plazas financieras mundiales sospechosas de disponer de dinero escondido de paraísos fiscales protegidos de toda reglamentación. Stiglitz arremete contra la ideología de que todo es privatizable y estima que los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono en Washington nos obliga a un examen tardío del papel del Estado. Es decir, el papel del Estado que hemos aludido aquí. Ese papel que se retomar su rol. Proscribir al Estado de todo. Lo han ido desplazando de todo. Hasta del propio poder político. Hasta del propio poder, así es. Así es. Dice, un examen que considera urgente, ya que cuando Estados Unidos se equivoca en el caso del blanqueo del dinero o de la privatización nuclear, pone al planeta en peligro, porque cuando esas dos cosas caen en la mano privada. Para el expresidente de los consejeros económicos del gobierno de Bill Clinton, el señor Stiglitz, la privatización de actividades vitales, es decir, estratégicas, como lo decimos aquí, como la seguridad de los aeropuertos o nuclear, no es razonable, yo diría que negociable tampoco. En su artículo titulado Estados Unidos debe renunciar a sus dogmas, Stiglitz califica también de especialmente absurda la ideología pro privatización lanzada bajo la presión de los integristas de la economía de mercado por las administraciones de Clinton y Bush. Esos son los fedallines, de la economía, del capitalismo. Bueno, aquí eso dice Stiglitz, pero además dice aquí en otras declaraciones que dio a Azul Media como, aquí está. El señor Stiglitz, que le ha echado el ALCA, jaboncito. El ALCA es el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que está programado para el 2005, pero que nosotros hemos dicho que no va a haber nada de eso en el 2005, que el único ALCA que va a haber es el Alka-Seltzer. Que se lo van a tener que tomar para quitarse, ¿verdad? El malestar y las cosas. No va a haber ALCA. Estados Unidos hace rato que tiene su propia política de protección. Perfecto. Pero nosotros tenemos que tener la misma. No podemos tener nosotros una política de apertura mientras Estados Unidos mantiene cerrada su frontera. Dice aquí Stiglitz, el libre comercio en América no beneficiará a los países latinoamericanos ni caribeños, mientras Estados Unidos no levante las barreras que impone a las importaciones, advirtió el estadounidense Joseph Stiglitz, galardonado este año con el Premio Nobel de Economía. ¿Ustedes saben cuáles son esas barreras? El sistema de cuotas, porque ellos tienen tanto un sistema arancelario como un sistema de cuotas. Pero para que entre un producto a los Estados Unidos, usted tiene que estar dentro del sistema de cuotas. Y cuando usted entra hasta el límite que usted tiene asignado en el sistema de cuotas. Y más nada, el arancel puede estar en cero, pero usted no está en el sistema de cuotas, usted no puede entrar. Usted está en el sistema de cuotas, usted entra hasta ese límite. Y ni un alfiler más, si son alfileres que usted manda para allá. O ni una cucharadita más de azúcar, si es azúcar como nosotros, que mandamos azúcar para los Estados Unidos. Se quedan en los mismos puertos. Todo lo que nosotros enviamos a los Estados Unidos se rige por el sistema de cuotas. Entonces, nos pueden bajar el arancel a cero, pero no nos pueden decir a nosotros que bajemos el arancel a cero porque nosotros no tenemos sistema de cuotas. Si bajamos el arancel a cero, desprotegemos nuestra industria. Entonces, nosotros no podemos quebrar nuestro aparato productivo. Cuando dije industria, realmente debí decir aparato productivo, porque se refiere tanto a la industria como a la producción agropecuaria.
que es absolutamente indispensable, que se llama la autosuficiencia alimentaria, si es que este país va a cubrirse las espaldas de una posible hambruna mundial, por ejemplo. Comida ¿verdad? segura. Nosotros tenemos que asegurar que tenemos lo que nos comemos, y ahí está. Después podemos hacer cualquier otra cosa, pero eso tiene que hacerse. Y decíamos, bueno, de eso el presidente no necesita que nadie le enseñe, porque esa es su área. Presidente, emplece a fondo por ahí. Autosuficiencia alimentaria, garantícele a la nación que el aparato productivo nacional no va a fallar, porque vamos a enfrentar incertidumbres. Ahora déjeme decirle, antes de terminar, este libro, yo le mencioné a este nombre, Ravi Bhatta, y el libro se llama El Crash del Millennium, o sea, el colapso, ¿no? Esto no se refiere a ningún avión que se cayó, se refiere a la economía de los Estados Unidos. ¿Y qué dice el señor Ravi Bhatta? Dice que se está haciendo exactamente lo contrario de lo que se debía estar haciendo. ¿Usted sabe por qué? Porque se están propiciando fusiones. Y él dice que al propiciarse las fusiones, se está restringiendo la competencia. Claro. Hay menos agentes en competencia. Y todos esos mecanismos que fueron puestos en la economía de los Estados Unidos después del crash del 29, para evitar que se reprodujera, descentralizando la economía y propiciando que en lugar de grandes bloques, y hemos hecho un símil para que la gente lo entienda, si todo el consumo nacional de electricidad, que podemos decir que fueran 1.500 megavatios, lo tenemos en una sola planta, tenemos la producción más eficiente y más barata del mundo. Pero cualquier cosita que le pase a esa planta se apagó el país. Entonces hay que diseminar eso en varias plantas de escala más bien pequeña o intermedia, que no una sola y muy grande. Eso pasa con la economía. Vamos a seguir sobre el tema porque esto nos va a afectar a todos nosotros, los dominicanos. Nos está afectando ya. Les hablamos, Leopoldo Espaillat-Lanita Y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.